Sí, tiene la palabra el señor Pichetto. Muchas gracias, presidente. El orden del día estaba configurado en el segundo punto, la ley de emergencia laboral. Yo iba a plantear que tratemos en primer lugar dicha ley y a posteriori el proyecto de límites al endeudamiento, así está mencionado. Y por último, la emergencia que acordamos en labor parlamentaria. En consideración la moción del señor Pichetto, afirmativo. Así será, señor senador. Se incorporará al diario de sesiones la nota de varios señores senadores solicitando esta convocatoria y el respectivo decreto dictado por la Presidencia. Corresponde proponer un tratamiento sobre tablas acordado en el plenario de labor parlamentaria, que por secretaría se enunciará. Lea el encabezamiento del dictamen que vamos a considerar. Bueno, tiene la palabra la señora senadora para una cuestión de privilegio. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los señores senadores y senadoras de la Nación Argentina. De acuerdo con lo establecido en el artículo 139 y 140, en su inciso 6 y en el artículo 61 del reglamento de este honorable Senado, quiero presentar como senadora de la Nación y representante de la provincia de Misiones una cuestión de privilegio, porque me siento absolutamente agraviada como ciudadana misionera y como ciudadana argentina, y este derecho que me otorga la Cámara lo quiero hacer contra la parlamentaria del Mercosur de la provincia de Santa Cruz, la parlamentaria Zubik, en razón de haber agraviado, denostado y denunciado a nuestra parlamentaria del Mercosur, la doctora Cecilia Brito, parlamentaria por la provincia de Misiones, integrante del Parlasur, legitimada, al igual que todos los integrantes, por más de 20 millones de votos de los argentinos. Sin ninguna duda, la señora Zubik desconoce absolutamente que no solo lo que es el derecho parlamentario internacional, sino lo que es la frontera, como es la provincia de Misiones, que está rodeada por los países miembros del Mercosur, casi en un 90%, y sin fundamento alguno se ha tomado el trabajo de denunciar a mi compañera parlamentaria de la provincia de Misiones, la doctora Cecilia Brito, por trabajar por el Mercosur desde la provincia de Misiones. Porque, para que se entere la Nación Argentina, los parlamentarios de la Nación Argentina, misioneros y argentinos, trabajamos en todos los ámbitos en donde nos ha honrado el pueblo de la Nación Argentina. Es cierto que en el ejercicio de sus funciones, tal como lo establece el artículo 15 del reglamento interno, la doctora Brito recorre los pueblos de nuestra provincia y de nuestras fronteras, algo que aparentemente no sabe la parlamentaria de Cambiemos, ya que ella solo recorre los canales de televisión de la Nación Argentina. Es cierto también que la doctora Brito, con recursos genuinos, viene haciendo un excelente trabajo para los misioneros y para los argentinos. En cada punto de la provincia de Misiones, junto a alcaldes de Brasil, universidades del Paraguay y legisladores de la Nación Argentina y de la provincia de Misiones y de las provincias que rodean nuestro punto de unión en el Mercosur, que es la Triple Frontera, y que evidentemente el bloque Cambiemos no conoce ni le interesa el trabajo interno del Parlasur. Es tal el grado de ignorancia de la parlamentaria Zubik, de la representante de Cambiemos, que el Gobierno Nacional, o como integrante del Gobierno Nacional, se ha arrojado el derecho de juzgar y, peor aún, de menospreciar en un foro como el que se lleva a cabo en la ciudad de Posadas contra el dengue, donde no solo participó el presidente del Parlasur, el diputado del Parlasur Tayana, sino también la legisladora Fernanda Gil Lozano del Frente Renovador, la diputada parlamentaria Julia Perier y la que les habla, la senadora de la Nación Argentina, Sandra Daniela Jiménez. Y entre todos pudimos construir
un diagnóstico de situación sobre el dengue, el Zika y la chikungunya, que habla de la responsabilidad de establecer políticas públicas, regionales y normativas que permitan la protección no solo de la nación argentina, sino de toda la Latinoamérica y nuestra responsabilidad en el Mercosur. Invoco esta cuestión de privilegio porque entiendo que se están planteando todas las leyes de acuerdo parlamentario procedimental, de los acuerdos constitutivos, de nuestra integración como parte del Mercosur. Sería interesante que además de detallar minuciosamente las actividades de la parlamentaria por misiones, la doctora Cecilia Brito, la parlamentaria Zubik pueda ser asesorada adecuadamente sobre el procedimiento legal e institucional y parlamentario de los organismos internacionales, ya que no es la forma de cuestionar la del trabajo. No ha leído el artículo 2 y 3 del protocolo constitutivo del Mercosur, donde expresa claramente asumir la promoción y defensa permanente de la democracia en libertad y en paz, impulsar el desarrollo sustentable de la región con justicia social y respeto a la diversidad cultural de sus poblaciones. Eso se hace al lado de la gente, señor presidente. Eso se hace con la gente, no desde los escritorios de los foros de Montevideo. Se hace caminando, embarrándose los zapatos, escuchando en los idiomas como el guaraní y el portuñol las realidades de ese Mercosur que se pretende modificar y cambiar. Esta cuestión de privilegio que planteo, señor presidente, y que solicito sea girada prontamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, es un agravio a mi persona, en calidad de representante de mi provincia, como la de todos los misioneros que en mayoría absoluta y contundente, por más del 90% de los votos, quisimos que la doctora Cecilia Brito fuera parlamentaria del Mercosur. Sería bueno que todos el bloque de Cambiemos y que el presidente de la Nación Argentina lleve adelante el proceso de poner en función y completamente la representación argentina en cuanto a sus presupuestos para el funcionamiento, en cuanto a la audiencia que le ha sido negada a los representantes del Parlasur con la canciller Malcorra y a la desmantelación que en esta misma casa la dirección del Mercosur ha sufrido para no hacer de enlace en este proceso. Evidentemente, a la representación de Cambiemos no solo no le interesa la representación popular en el Parlasur, no le interesa que funcione el Parlasur, desprestigia el Parlasur cuando no respeta el trabajo de sus parlamentarios. Por la investidura que tenemos, por el respeto a la democracia, por la defensa de las instituciones que representamos, para poder llevar adelante de nuestra manera este mejor trabajo y haciendo honor a estos 25 años de desarrollo del Tratado de Asunción, donde el presidente Alfonsín y el presidente Tancredo Neves hicieron posible el nacimiento del Mercosur, es que solicito que sea tratado esta cuestión contra la parlamentaria Zubik en el menor tiempo posible y le sea trasladado la misma a la Comisión Plenaria del Parlasur en el próximo Congreso que se realice del mismo. Gracias, señor presidente. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Están pidiendo la palabra? Para una aclaración tiene la palabra la señora senadora Lavado. Sí, a los efectos de que conste en acta que la parlamentaria Zubik no representa a la provincia de Santa Cruz, sino que representa a la capital federal. Bueno. Corresponde la consideración del orden del día 22 y anexo. Por secretaría se dará lectura al mismo. Comisión de Trabajo y Previsión Social. Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Lovera y otros por el que se declara la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días en todo el territorio nacional. S. 1078 del 16 y su anexo correspondiente en el mismo proyecto en el dictamen de la minoría de la senadora Odarda. Se pone en consideración del cuerpo del proyecto. Tiene la palabra el miembro informante, senador Lovera.
Gracias, señor presidente. Voy a fundamentar el proyecto en tratamiento y resaltar que el objetivo de este proyecto es tan claro como contundente. Y digo esto porque lo que queremos hacer es preservar con este proyecto los empleos durante un tiempo limitado, esperando que cambien las condiciones socioeconómicas del país. Pero en este debate que se ha ido dando, que se da y que seguramente se va a ir dando en los próximos meses en la Argentina, sobre esto de la emergencia ocupacional, estamos también debatiendo qué estilo de república queremos vivir los argentinos. Con este proyecto estamos reafirmando que queremos vivir en una república con justicia social. Y en este tiempo donde mucho se habla de la República, muchos hablamos de la calidad institucional, se habla de la ética pública, lo que hay que decir es que hay verdadera república, que hay auténtica calidad institucional y hay una plena ética pública cuando se defienden los derechos de los trabajadores. En este recinto hace poco hemos sido responsables, le hemos dado al Poder Ejecutivo la herramienta que pedía, hemos sido responsables a votar leyes a favor de pagar las deudas externas. Yo creo que ahora debemos ser responsables para que entre todos empecemos a saldar las deudas sociales y laborales internas que tiene el país. Con este proyecto estamos reafirmando la Constitución Nacional, una Constitución que está para ser cumplida, una Constitución Nacional que garantiza los derechos de todos los trabajadores. Y con este proyecto que estamos tratando en el día de hoy, estamos cumpliendo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que señala que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. El Congreso de la Nación, el Poder Legislativo, y digo esto porque por ahí se había dicho que queríamos imponer, y la verdad que el Poder Legislativo tiene el derecho y tiene el deber de legislar en materia laboral. Y lo que estamos haciendo es cumpliendo con el deber como legisladores. También con este proyecto reafirmamos en parte el rol que debe tener el Congreso de la Nación, porque estamos cumpliendo con el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que señala que la atribución del Congreso de la Nación es proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con este proyecto y como representante de los trabajadores le voy a pedir a las señoras senadoras y senadores el acompañamiento para votar este proyecto de emergencia por 180 días para que cesen los despidos en la Argentina. Porque cuidar cada trabajo es una cuestión urgente, es una cuestión de orden público, una cuestión de interés general, una cuestión del bien común. Por eso que este proyecto, señor presidente, que estamos tratando hoy es un proyecto realista, es un proyecto responsable. Frenemos los despidos por 180 días en la Argentina. Es lo básico que dice este proyecto que tenemos en tratamiento. Garanticemos la paz social, garanticemos la justicia social. Y después no tenemos problemas, debatamos, que vengan todos los actores del Poder Ejecutivo a traer los informes que sean necesarios, votemos las leyes necesarias para fortalecer a todos los empresarios, a las micro, pequeñas empresas,
comerciantes, pequeños, grandes, productores. Pero lo que tenemos que entender que evitar cada despido y ayudar a generar nuevos trabajos son dos temas que van de la mano, son dos temas que van juntos. No son cuestiones contrapuestas, sino que son cuestiones complementarias. Y otra cosa que quisiera aclarar, porque nunca fue la idea principal, este no es un proyecto en contra de un gobierno, ni es un proyecto en contra de un sector social. Nunca fue la idea principal. Esto es un proyecto, es simple. El resto que pasó desde que se comenzó a hablar esto hasta hoy, el resto es política. Un poco más cara, un poco más barata, pero es política. Lo concreto es suspendamos los despidos en la Argentina. Algunos dicen que ya lo probamos a estos y que no dio resultado. Y eso no es real. No es real. Esta ley es otra cosa y es en otro contexto de país. Lo único que dice esta ley es basta de despidos por 180 días. Pedimos, pongamos todos un poquito, todos un pequeño granito de arena. Es lo que dice este proyecto. Otros dicen que esta ley es un cepo a la generación de nuevos empleos. También es mentira. Mentira es. Porque el artículo 6º que se le agregó a esta ley los exceptúa a todos aquellos que tomen nuevos trabajadores. Y si vienen nuevas inversiones a la Argentina con nuevas empresas, esta ley también los exceptúa. O sea que no es cierto que es un cepo para las nuevas inversiones. Lo que nosotros decimos es, en vez de buscar todo este tipo de palabras ingeniosas para salir permanentemente en la televisión, ¿por qué no lo ayudan al presidente y que tome alguna medida a favor de los trabajadores para que cesen los despidos en la Argentina? Primero expulsaron a cientos y cientos de trabajadores con medidas que adoptaron rápidas. No se les avisó, no se convocó a los representantes de los trabajadores, no se les explicó lo que podía pasar, sin anestesia. Gente que quedó sin trabajo en la Argentina. Inmediatamente convocan a algunos empresarios y les piden, por favor, por favor, por favor. La verdad, no se puede ser tan mezquino. El presidente dice, aportemos todos, estamos de acuerdo, pero no se puede ser tan mezquino. Por eso que les pido, por favor, yo les pido, a los señores senadoras y señores senadores, votemos esta ley y acabemos con la permanente angustia que tienen todas las familias trabajadoras del país. Inclusive algunas con melodías casi bonitas solicitan y van deambulando trayendo informes diciendo que hay que proteger a las pequeñas y medianas empresas. Seguro que es una decisión útil, es una decisión sabia, estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que para protegerlas debemos buscar otros mecanismos. Políticas sustentables a largo plazo, exenciones impositivas, menor presión fiscal, planes de empleo con beneficios para las contribuciones previsionales. Ya hay un montón de proyectos. Debatámoslo, tratémoslo, hagámoslo urgente. Esto ayudaría de una vez por todas a que las pymes o las micropymes serias tengan protección en la Argentina, protección que hoy no tienen, que hoy carecen. Pero lo que no es serio, señor presidente, es intentar exceptuarlas en este proyecto, cuando son precisamente, no todas, esas mismas pymes, las mismas de siempre, las empresas que están despidiendo personal. No seamos ingenuos.
Porque intentar sancionar un proyecto que le modifiquemos, exceptuar a las pymes en este proyecto, no en los proyectos de fondo que estoy de acuerdo que debatamos, sería discriminar a los trabajadores. Más del 70% de los trabajadores son trabajadores de las pymes y medianas empresas. Estaríamos discriminando a los trabajadores si los exceptuamos de esta ley. Y esta ley pasaría a ser la ley enemiga de lo que pidieron las centrales obreras argentinas. De ninguna manera voy a estar de acuerdo que se le hagan modificaciones a esta ley, que es cortita, simple, responsable. Pongamos un granito, paremos los despidos, no dice otra cosa. Paremos los despidos en la Argentina. Y lo que solicitaron en la Comisión de Trabajo las entidades gremiales de la República Argentina es el proyecto que hoy estamos tratando, que propone poner a todo lo que pasó a la destrucción del empleo en una campana por estos 6 meses y no dice en ningún momento que pretendemos que el empresariado pague más. No lo dice, es mentira. Sino lo que queremos que en esta campana que pongamos la destrucción del empleo, entre todos, entendamos y propiciemos un cambio real que haga saltar a nuevos disparadores del trabajo en la Argentina. Que si queremos ser benévolos, nuevos disparadores de trabajo que podemos decir que están adormecidos. Y nuestra tarea es proteger a los más débiles, proteger a los que se tomaron medidas y quedaron expulsados del sistema laboral. Un empleo que se destruye en la Argentina es una familia que no se viste, una familia que no consume, que no gasta, una familia que no come en algunos casos. Y pretender hacernos creer que no estamos en una emergencia o en una crisis, o pongámosles la palabra que quieran, y de hacernos creer que no hubo ni hay despidos en la Argentina, y hacernos creer que hay sectores que ya están generando nuevos empleos, la verdad es tomarnos por ingenuos, es casi un cuento infantil, pero es un cuento infantil trágico. Pero, y los centrales obreras celebramos profundamente que haya nuevas medidas a favor de incentivar nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo es esto de mi primer empleo? Que ya se ha publicitado como casi la solución definitiva. Pero obviamente que estamos de acuerdo y que es una buena iniciativa. Estamos absolutamente de acuerdo, pero no se contradice con esta ley que hoy estamos tratando. Y ojalá que con esas medidas empiece a cambiar el humor de los empresarios, aunque usualmente, yo que tengo hace tiempo debatiendo paritarias con ellos, no cambia por pequeñas exenciones el humor del empresariado, sino cambia cuando tienen reglas claras y a largo plazo y reglas que incentiven el emprendimiento de nuevas tareas. Pero la verdad, y para ir finalizando, yo creo que la idea es que, o pedirles que este proyecto que hoy tenemos en tratamiento lo miremos un ratito fuera de las parcialidades políticas y en algunos casos de todos los temas mediáticos que se han dado alrededor. Y que lo único que queremos es crear un compás de espera en esto de la destrucción del empleo en la Argentina, buscando que el Estado responsable al fin comience a hacer cumplir la Constitución Nacional y genere todas las medidas necesarias para que los índices de la ocupación suban en la Argentina y suban lo suficiente para que ojalá pensemos que esta ley la tengamos que ver como un mal recuerdo, rápidamente. Ojalá. Por eso propongo humildemente, primero votemos este proyecto, quitémosle la angustia y devolvámosle la tranquilidad a las familias argentinas, a todas las familias trabajadoras de la Argentina. Y luego asumamos entre todos, no hay problema,
entre todos el compromiso y que el presidente, si es necesario, cree una mesa de diálogo por el trabajo argentino. Ya lo decían en algunos medios, inclusive lo resaltaba el senador Pichetto, donde la integra el gobierno, los sectores sindicales, los empresarios, la iglesia. Ahí vamos a estar aportando, estando absolutamente de acuerdo. Pero si se abre al mundo, si Argentina se abre al mundo, y si vienen inversiones, que bienvenido seas, tenemos que garantizar también entre todos que se cuide el trabajo argentino. Por eso que, y ahí termino, señor presidente, este Senado de la Nación se debe transformar, ya lo decía, en el Senado a favor de la prioridad trabajo, y propongo que mientras frenemos de los despidos trabajemos todos juntos en nuevas estrategias para crear nuevos empleos formales, nuevos empleos con salarios dignos y con todos los beneficios de la seguridad social. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Tengo entendido que el señor senador País va a informar, compartiendo el tiempo con el mismo informante. Tiene la palabra. Es un poco para referirnos específicamente ya al texto de la ley y complementar la emotiva exposición del senador Lovera. Señor presidente, estamos hablando de un derecho humano. Estamos hablando de un derecho humano garantizado por la Constitución Nacional, el derecho al trabajo. Estamos hablando y receptando en este Senado de la Nación la inquietud de la sociedad toda y fundamentalmente de las centrales obreras, de todas las centrales obreras que expresan y representan a millones de trabajadores activos de la República Argentina. Queremos brindar una solución transitoria haciéndonos eco de esa preocupación de la sociedad y de las centrales obreras. Hay desempleo por más que algunas cifras aisladas intenten disfrazar esta realidad. Hay temor incluso a perder el empleo. Hay falta de seguridad para invertir y en el fondo también hay un irrespeto hacia los derechos humanos. Dentro del marco de la emergencia social y la emergencia general que vivió la Argentina ya por el año diciembre del 2001 y principio del 2002, se sancionó una ley de emergencia social que incluía un artículo, el artículo 16, justamente prohibiendo los despidos de los trabajadores sin justa causa y agravando con una indemnización. Esta ley busca repetir parcialmente esta solución en función de dos aspectos. Hay situaciones que objetivamente considera este Senado de la Nación que determinan que podamos dictar la emergencia ocupacional ya con carácter específico, producida por cientos y cientos y miles de despidos desde enero, desde fines del año pasado y comienzo del corriente año hasta la fecha. Mientras debatíamos en la Comisión de Trabajo la semana pasada, había cientos y cientos de trabajadores de SMATA a una cuadra del Congreso reclamando por suspensiones y despidos. Esta ley busca prohibir las suspensiones por causa económica y los despidos nada más que por 180 días. Si el tiempo posibilita una recuperación de la economía, la recuperación del empleo, probablemente no tengamos que sancionar otra ley o prorrogar esta medida emergencial. Es una emergencia acotada que prohíbe los despidos y que intenta fundamentalmente disuadir que los empleadores utilicen esta herramienta y que en función del espíritu compartido, la buena fe, el espíritu de sacrificio compartido, la buena fe que debe mediar en la relación del contrato de trabajo, se preserve la paz social por un lapso de 6 meses, para darnos todos los argentinos una oportunidad de mejorar nuestra economía. En este marco, nosotros propiciamos esta prohibición del despido, tanto en el sector público como en el sector privado, el sector público nacional, que es el que específicamente incluso creo que inició muy fuertemente una situación de despido, enmascarada sobre situaciones que se argumentaban de despedir gente que no trabajaba,
se despidieron gente que trabajaba, se la despidió con violencia, no dejándole ingresar a su puesto de trabajo, algunos trabajadores con muchos años, se despidió hasta personas discapacitadas que habían sido contratados con el cupo de la ley especial. Realmente se cometió atrocidades con el empleo público. Y yo creo que inclusive eso también generó una suerte de empatía en algún sector privado que creyó que tenía una suerte de vil indemnidad para poder despedir a los trabajadores sin justa causa. El despido sin causa ha sido calificado por la jurisprudencia como un despido ilícito, un despido arbitrario. El despido sin causa es una ilicitud que tiene una sanción nimia, muy chiquita, la tarifada por la ley de contrato de trabajo. Si ese despido sin causa, que es calificado por la jurisprudencia nacional como despido ilícito, no le podemos prohijar un lapso determinado en una emergencia social y decir, entre todos ayudemos, suspendamos esta acción ilícita, suspendamos esta acción agravante, violatoria de un derecho humano como el derecho al trabajo, nosotros realmente como sociedad y como Congreso estaría incumpliendo su deber. Mire, la Declaración de Derechos Humanos, el primero de los tratados de derechos humanos que está incorporado a la Constitución, dice en su artículo 23, toda persona tiene derecho al trabajo, a su libre elección, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también, el Pacto de San José de Costa Rica también. Es un derecho humano esencial y nosotros tenemos que garantizarlo en este marco emergencial. Esto que propiciamos tiene una función. La ley prevé, a diferencia de la 25.561, la posibilidad de que el trabajador, a su opción, inicie una acción de reinstalación por un proceso sumarísimo, el mismo proceso que resguarda la tutela sindical y que resguarda determinadas situaciones dentro del contrato de trabajo. Esta ley, evidentemente, le posibilita al trabajador que a su opción pueda decidir el pedido de reinstalación judicial o el cobro de la doble indemnización. Queremos que tenga una herramienta para preservar el empleo dentro de este marco emergencial. Como bien dijo el senador Lovera, no rige para los nuevos trabajos, para los nuevos contratos de trabajo, para los nuevos ingresos, con lo cual, evidentemente, nosotros no estamos dificultando la reactivación en ninguna forma. Lo que estamos es garantizándole el empleo y evitando situaciones ilícitas. El despido sin causa es un despido arbitrario. Y este Congreso no puede permanecer impávido ante esta situación cuando hay verdadero desazón en la sociedad con relación a esta conducta. El despido sin causa, que es el que estamos legislando. Esto incluye el despido indirecto, esto incluye las suspensiones por causas económicas y nosotros lo que pedimos es un plazo de 6 meses en búsqueda de una sociedad más pacificada, de una sociedad en crecimiento y que nos demos todos los argentinos una oportunidad, en especial a los trabajadores, que son los más dependientes y que el derecho humano al trabajo es un derecho bisagra, porque es el que le permite el progreso y la verdadera ejecución y consolidación del resto de los derechos humanos. Quien no trabaja tiene privaciones alimentarias, privaciones en la crianza de sus hijos, tiene privaciones en la promoción personal, es decir, tiene consecuencias en el resto del goce pleno de sus derechos humanos. Por eso hay que defenderlo y hay que trabajar de consuno para que en esto, por un plazo muy exiguo, breguemos todos para que la sociedad prohíba, suspenda esta potestad del trabajador. La Constitución realmente es sabia en esto. La Constitución es sabia y nos manda y nos confiere la posibilidad, como Senado de la Nación, como Congreso Nacional, de legislar en la materia. Mire, yo me permito mínimamente traer a colación algunos fallos de la Cámara Nacional del Trabajo y hasta de la Corte Suprema, que cuando analizaron la Ley 25.561, la consolidaron una herramienta absolutamente válida y constitucional, y dentro del marco de reserva del Congreso de la Nación. Decía la Cámara Nacional del Trabajo en una sentencia del año 2004, DOE contra Dessler: resulta admisible que el legislador, en el ámbito de su zona de reserva y en la conciencia de una crisis profunda cuyos efectos nocivos repercuten ampliamente en el empleo, procure, con su carácter excepcional, disuadir los despidos sin causa, tornándolas más onerosos durante el periodo de la emergencia. Otro fallo, Cordero contra la Fundación Favaloro, decía: el fin del legislador al sancionar la Ley 25.561 fue paliar la crisis en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, marco discrecional dentro del cual evidentemente se previó la protección de los derechos del trabajador, pilar fundamental del desarrollo y equilibrio de la sociedad, y en tanto es criterio de la Corte Suprema de Justicia que ante situaciones de gravedad
y hoy la tenemos, señor presidente, por más que se la quiera negar, hoy la tenemos. Puede intervenirse en el orden patrimonial limitando los derechos en el tiempo, y esto es una norma excepcional por 6 meses, para asegurar la protección de la comunidad y el restablecimiento del tráfico normal de las relaciones con la sociedad en el sistema político requiere. Luego se ha dicho fundamentalmente que esta norma, que es absolutamente racional, emergencial, transitoria, es una potestad que le cabe expresamente al Congreso de la Nación. Es más, en alguna oportunidad lo que sí se discutió y se dudó fue la competencia del Poder Ejecutivo en las sucesivas prórrogas, pese a que el Congreso les hubo concedido delegación al Poder Ejecutivo en el marco de la Ley de Emergencia Pública. Sin perjuicio de lo cual, es indubitado que en esta situación, con la transitoriedad expuesta y en el marco de lo que es una innegable crisis de la cual dan cuenta todos los diarios, todas las noticias, el gobierno reaccione, los empleadores reaccionen y el Congreso reaccione poniéndole paños de agua fría, poniéndole espíritu compartido de sacrificio y fundamentalmente pidiendo racionalidad. Mire, señor presidente, comenzaba el año el ministro de Hacienda advirtiendo. Le voy a ir pidiendo que vaya redondeando, porque se ha pasado el tiempo bastante. Redondeando, presidente. Comenzaba el año advirtiendo y pidiéndole a los empresarios que no arriesgaran salarios a cambio del empleo. Evidentemente, esto no era premonitorio, esto forma parte de una estrategia política donde se está relativizando el contrato de trabajo. Quiero aclarar, presidente, para el diario de sesiones que esta ley no alcanza a aquellos trabajadores que son de temporada, no alcanza a los trabajadores eventuales, no alcanza a los trabajadores con contrato fijo y fundamentalmente no va a alcanzar a los nuevos empleos que se generen. Esta ley alcanza fundamentalmente a que tiene una relación normal de trabajo por tiempo indeterminado, que fundamentalmente no sea interrumpida por decisión unilateral del patrón y sin justa causa. Esto alcanza y legisla en función de los despidos ilícitos, de los despidos arbitrarios. Pongámosles coto, un plazo de 6 meses y garanticémosle paz al pueblo argentino. Nada más, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la señora senadora Odarda para informar el dictamen de minoría. Gracias, señor presidente. Hoy, al momento de votar, voy a pensar en dos grandes líderes de la historia argentina contemporánea. Uno de ellos es Eva Perón y otro es Alfredo Palacios. Eva Perón nos decía que donde hay una necesidad, nace un derecho. Y hoy va a nacer un derecho si este Congreso vota favorablemente la ley en tratamiento. Y Alfredo Palacios, el socialista impulsor de tantas leyes a favor de los derechos del trabajador, y elegí una solamente para nombrar, por lo significativa que resulta. La ley de la silla, simplemente acordar que todo trabajador o toda trabajadora tenga una silla con respaldo en su fábrica para poder así evitar los gravísimos problemas de varices, de columnas que sufrían nuestros trabajadores. Y esa ley hoy está vigente. Por eso, en honor a ellos, nosotros hoy nos tenemos que dar el tiempo necesario para debatir una ley de estas características. Y también voy a pensar al momento de votar en el principio, en ese principio que tantos declaman, que es el principio de la justicia social, que es columna vertebral del sistema democrático y republicano de gobierno, que reconoce, como decía Alfonsín, que tenemos la libertad, pero que nos falta la igualdad. Es evidente que aún en nuestro país nos falta la igualdad. Y por último, quiero hablar de humanidad y de solidaridad y decir basta a la indiferencia hacia el dolor de nuestros hermanos que están siendo despedidos sin causa, lo cual significa en forma arbitraria, injusta y violenta. Y para eso voy a traer a colación unas palabras del Papa Francisco, que decía que el trabajo unge de dignidad a una persona. Y la unción de dignidad, dice el Papa Francisco, no la otorga ni el abolengo, ni la formación familiar, ni la educación. La dignidad
como tan solo viene, la otorga el trabajo. La dignidad la otorga el trabajo. Es cierto, como se ha manifestado aquí, que la situación de miles de trabajadores despedidos es alarmante. El Observatorio de la Universidad Católica Argentina lo ha dicho claramente cuando habla de un 5 puntos de aumento de la pobreza en la Argentina. Ese 5% representa 1,5 millones de pobres más o de nuevos pobres en la Argentina. La consultora Tendencias Económicas revela que en el primer trimestre hubo 107.000 despidos y nos quedamos cortos porque los despidos son muchos más. Yo he firmado un dictamen y voy a hacer mención a las diferencias de mi dictamen con el proyecto en tratamiento, pero entiendo que comparten el mismo espíritu. La diferencia es en la extensión de la emergencia. Yo entiendo que la emergencia debe ser por un año, como la mayoría de las declaraciones de emergencia. También considero que se debe incluir otras manifestaciones de precarización laboral, no solamente despidos, suspensiones, porque en muchos lugares se está dando otra modalidad, que es bajar las horas de trabajo, la reducción de la jornada laboral, como sucede en la minera Sierra Grande de capitales chinos, que voy a hacer mención más adelante. También propuse que dicha ley sea retroactiva el 1 de enero para poder lograr la reincorporación de los trabajadores ya despedidos. Y por último, la invitación a las provincias para que puedan adherir a esta ley, porque sabemos que los despidos indiscriminados no solamente se están dando en la Administración Pública Nacional, sino también en la Administración Pública de muchas provincias, de otro signo político que la del Gobierno Nacional, caso la provincia de Tierra del Fuego y la provincia de Santa Cruz. Volviendo a este informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA, en el primer trimestre se señala que la región del país con mayor conflictividad laboral es efectivamente la Patagonia. En el sector público, un 26% de conflictos laborales y un 39% en el sector privado. Y yo soy de la Patagonia, señor presidente. Y voy a relatarle brevemente lo que pasa con los despidos en mi provincia. Como decía recién, Minera Sierra Grande es la empresa ferrífera, explota el hierro de capitales chinos y hoy tiene una fuente de trabajo muy importante, 460 trabajadores alberga Minera Sierra Grande. Hace pocos días tuvimos que hacer una gestión con muchísimo esfuerzo entre el gobierno de la provincia, legisladores, diputados y todos los que pudimos ayudar en esta situación para lograr reincorporar 101 trabajadores que habían sido despedidos de la noche a la mañana, en una localidad que ya viene sufriendo lo que significa el cierre de su principal fuente de trabajo. Durante el gobierno del doctor Carlos Menem, se dijo que desde Sierra Grande iba a salir la revolución productiva. A los pocos días se despidieron más de 1.000 trabajadores de Sierra Grande. Y de a poco volvimos a salir adelante de aquel momento trágico para la comunidad de Sierra Grande en la provincia de Río Negro. No queremos volver a esa década del 90 que nos hizo sufrir tanto a quienes vivíamos esos días tan tristes en la Patagonia. Otra empresa, una tomatera del grupo Canale, en la localidad de Valle Medio, de La Marque, cerró sus puertas dejando sin trabajo a 77 trabajadores y trabajadoras. Hay gente de 30 años de antigüedad que fue despedida sin cobrar indemnización aún.
Expofrut. En el mes de diciembre cerró galpones y redujo. En General Roca, 45 puestos de trabajo. En La Marque, 105, también en Allen y en Chipoleti. Total, 350 trabajadores sin trabajo. Salenstein, 45 trabajadores despedidos en la localidad de Chimpay. La UOCRA no queda fuera. 3.000 familias sin trabajo por despidos y freno de obra pública. De acuerdo a los que nos informaban desde la UOCRA Chipoleti, el 58% menos de trabajadores con empleo que el año pasado, 58% de trabajadores menos. Nos decía este dirigente de la UOCRA, hay que esperar un duro invierno en la Patagonia. Organismos públicos, el Cedronar en Bariloche, se perdieron aproximadamente 40 cargos que atendían a chicos con problemas de adicciones. Es triste pensar que se puede hacer un ajuste por ese lado. Niños con problemas de adicciones, 40 cargos menos. En ACOM también ATE denuncia despidos en la ex AFCA. Ministerio de Trabajo. En la CONEA, 650 monotributistas que temen por su continuidad laboral. El freno del ARSAT 3 genera preocupación en más de 600 trabajadores del área satelital de ARSAT e INVAP. Situaciones similares en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Agricultura Familiar, etc. Mi posición, señor presidente, no es una posición actual, sino que tengo una larga data de años trabajados en defensa de los trabajadores. Hace unos años en Río Negro se dictaba una ley llamada de disponibilidad laboral que dejaba a miles de trabajadores públicos en situación de disponibilidad, de prescindibilidad. Algo que generó muchísimo dolor en los trabajadores públicos de Río Negro. El mismo gobierno que dictó esa ley, que en realidad la dictó la legislatura, por supuesto con mi voto en contra, fue el gobierno que tuvo que derogar esa ley de disponibilidad. Y hoy estamos en un proceso de reconocimiento de derechos laborales en cuanto a de la estabilidad laboral por el pase a planta de miles de trabajadores en nuestra provincia. Entonces decimos o nos preguntamos, ¿cómo es esto de la redistribución de la riqueza? Si por un lado ajustamos en el trabajador, en el más débil, y por el otro lado le regalamos millones y millones y millones de pesos a las empresas de la megaminería, con la quita de retenciones. ¿Qué significa la quita de retenciones a las empresas megamineras? Significa fomentar el extractivismo, pero no solamente en la cordillera, también en la zona de la meseta, como ahora se anunció con el proyecto Navidad en la provincia del Chubut. En la localidad de Gastri, Gangán, es un viejo proyecto que los patagónicos conocemos, de explotación de plata. Pero esta eliminación de retenciones vale la pena decir que se suma a una serie de privilegios y beneficios que tiene la megaminería. Una gran lista de ventajas. Estabilidad fiscal durante 30 años, señor presidente. Exención a la propiedad de la mina de todo gravamen o impuesto aplicable a la producción y comercialización de la actividad minera durante los primeros 5 años de concesión. Deducciones del impuesto a las ganancias. Exención de aranceles de importación de bienes de capital. Tope de las regalías que pueden cobrar las provincias que no superen el 3% sobre el valor bocamina del mineral extraído, entre otras medidas. Y ahora le agregamos quita de retenciones a la megaminería. Y la contaminación ambiental, por supuesto, avanza. Y avanza inclusive sobre zona de glaciares en nuestro país. El caso de Veladero. 5 ríos cercanos a la mina de Veladero de la empresa canadiense
Barrigol, beneficiada por este quita de retenciones en San Juan, están contaminadas con metales pesados y con cianuro a consecuencia del derrame de septiembre de 2015. Por eso, señor presidente, cuando se habla de tantos proyectos que se están enunciando ahora relacionados con crear empleo, yo coincido con el senador miembro informante de la bancada del Frente para la Victoria, de la bancada del peronismo de La Pampa, donde señalaba que tanto la ley de empleo joven como la ley de fomento de pymes son complementarias de esta ley. Una ley no mata a la otra, al contrario. Y yo le aseguro que yo las voy a votar a esas leyes que tiendan a crear empleo en Argentina. Pero esta ley que estamos hoy tratando es para detener la sangría que significan los despidos masivos e injustos en la Argentina. Por eso voy a votar afirmativamente, por íntima convicción, haciendo uso de mi plena conciencia del concepto y del valor de la justicia y de la necesidad de una norma que no admite dilaciones. Voy a votar afirmativamente porque lo están pidiendo todas las centrales obreras unidas de nuestro país. Voy a votar afirmativamente porque he defendido a los trabajadores en toda mi vida, como abogada, como ayunante en la Carpa Blanca, que tuvimos hace unos años aquí al frente del Congreso. Yo era ayunante para pelear justamente contra las políticas neoliberales de la década del 90. Y voto también porque mi espacio político siempre ha hecho una opción por los pobres. No robar, no mentir y no votar nunca en contra de los pobres. Por eso, para terminar, quiero señalar unas palabras de Hipólito Yrigoyen, luego del cobarde golpe militar del año 30. Y él nos decía: la política que apliqué en el gobierno era la que persigue la humanidad como ideal supremo de progreso y bienestar, aquella que hace plácida la vida de la sociedad y estimula sus actividades y venturas en la vigencia de un ordenamiento legal equilibrado entre las dos grandes fuerzas, siempre combatientes, el capital y el trabajo. Y por último, las palabras de Perón: gobernar es dar trabajo. Señor presidente, no podemos ser indiferentes al dolor de nuestros hermanos, por eso adelanto mi voto positivo al proyecto en tratamiento. Gracias, señora senadora. Señores senadores, el artículo 35 del reglamento establece que cuando un senador preside, si quiere hacer uso de la palabra, después no puede volver a presidir. Si la Cámara está de acuerdo en dispensarme de esta situación, yo haría uso de la palabra ahora. Si no, no. Así que les voy a pedir si se puede votar afirmativa. Entonces me doy la palabra y le pido al senador Zamora si puede reemplazarme. Gracias. Senador, ¿cómo está usted? Bien, a la moción del senador Fuentes, por secretarías, por falta de ley. Páseme. Gracias. La lista de oradores quedó, cuya cierre se solicita, está conformada por el senador Pinedo ahora, el senador Guastavino, Pereira, Montenegro, Elías de Pérez, Fellner, Romero, Urtubey, Godoy, Bonsagian, Luenzo, Naidenov, Aguilar, Martínez, Mayans, Negre de Alonso, Fuentes, Rodríguez Machado, Cabral, García, Basualdo,
Barrio Nuevo, Linares, Lavado, Verasay y Jiménez. Y en los cierres, y la senadora Blas. Bien, habiendo... y después Rodríguez A, Pichetto y Rosas en ese orden. Si los senadores están de acuerdo con la lista que se ha leído por secretaría, se vota el cierre de la misma. Discúlpenme, hemos omitido incluirlo, no sé, yo creía que lo habían relevado al senador Solanas. Así que lo vamos a incluir en la lista, me ha pedido estar incluido en la lista. Incluido el senador Solanas, los que estén por la afirmativa. Afirmativo. Habiendo cerrado la lista de oradores, corresponde la palabra al senador Pinedo. Gracias, presidente. Cuando existen problemas de empleo, me parece de todo sentido común preocuparse por crear puestos de trabajo. Cuando hay desempleo, lo que hay que hacer es generar empleo. Esta es la obligación fundamental. No es que tengamos diferencias los distintos sectores de esta Cámara en cuanto a los objetivos. Lo que queremos es que la mayor cantidad posible de argentinos o de habitantes de la Argentina tengan trabajo. Y la mayor cantidad posible incluye a los trabajadores en blanco actuales, que son los que protege este proyecto de ley, pero también a los trabajadores en negro, también a los futuros trabajadores, a la gente que no tiene empleo, o a los 300.000 jóvenes que por año se incorporan al mercado de empleo de la Argentina. Al mercado de empleo, que deberían ser incorporados al mercado de empleo en la Argentina, o a un trabajo digno. No tenemos diferencias en cuanto a los objetivos, pero sí tenemos diferentes miradas respecto de los caminos para llegar a esos objetivos. La propuesta que hoy estamos tratando lo que busca es preservar por 6 meses los trabajos de aquellos trabajadores que pudieran ser despedidos en estos 6 meses dentro de los trabajadores en blanco. Es un universo acotado. Desde nuestra bancada, que es la bancada oficialista, la bancada del gobierno, nosotros creemos que la Argentina está por observar un periodo de una enorme expansión de la inversión y por lo tanto de la generación de empleo, especialmente por planes importantes en materia de obra pública, en materia de expansión de infraestructura, con sistemas de colaboración entre lo público y lo privado para generar esas obras de infraestructura, de ferrocarriles, de rutas, de puertos, de energía, que hacen falta en la Argentina y que muchísimas personas han manifestado interés en impulsar. En el mismo sentido, creemos que lo que ha sucedido con las reformas económicas de los primeros meses de gobierno, especialmente la baja de retenciones y la liberación del tipo de cambio, eso estimamos que va a generar este año 12.000 millones de dólares de inversión.